Ya tenemos acá a nuestro primer invitado. Digo acá porque acá estamos nosotros, pero él está en Miami. ¿Quién es él? Andrés Pruna, ¿sí? A quien le damos la bienvenida. Al hombre de las 1000 facetas, ¿sí? Artista plástico, buzo táctico, buzo profesional, documentalista, fotógrafo. ¿Qué más, Andrés Pruna? ¿Qué más puedo agregar a esta enumeración de todo lo que es usted? Buenas noches. Buenas noches, desde aquí de Miami y muchas gracias por tenerme en su programa. Además, pintor, es lo que estoy haciendo más ahora, Bueno, pintando. a eso me refería con artista plástico, porque tengo entendido que principalmente la pintura, pero dibujos también y algo de escultura, ¿es así? También, Bien. de todo un Bueno, poco. eh, me imagino que sí, un poco de todo es lo que viene transcurriendo en su vida intensa, ¿no? Vinculada desde el principio, tanto con las artes como con el mar, ¿es así? Por supuesto, desde que era muchacho empecé a bucear y también a pintar. Así que es algo que me ha seguido durante toda mi vida. Bien, le contamos a la audiencia que usted es cubano, ¿sí? Tuvimos Cubano. hace un mes atrás, unos programas atrás, la posibilidad de charlar con su hermano. A diferencia de él, que, bueno, él lo contó en su momento y ha tenido una vida también intensa, con 30 años de confinamiento en la isla, después de levantarse contra Fidel Castro en su momento. Pero usted también tuvo parte de su vida en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, usted estudió en Estados Unidos, se formó ahí. Sí, yo vine igual que mi hermano a estudiar a Estados Unidos a, a una edad bastante joven, tenía 11 años y estaba pupilo en un colegio en el norte, en la parte norte, en Massachusetts. Uh, Después volví a Cuba porque lo que me interesaba era pintar, entonces lo que quería era atender en la escuela de San Alejandro, que es una escuela de pintura muy famosa en Cuba, que todavía existe, y donde han salido muchos pintores muy conocidos cubanos en los años. Um, pero cuando en el 1959 llegó la revolución, mi hermano y más que nada él fue instrumental en pedirme que saliera de Cuba y yo tenía previsto irme para Italia para seguir mis estudios de pintura. Entonces tenía todas mis becas y el pasaporte uh, todo al día y eso me ayudó a poder salir de Cuba. No había ningún antecedente contra mí, ya que era un estudiante, apenas tenía 18 años y pude salir de Cuba. Uh, Después me enteré que mi hermano había caído preso y mi padre también. Y después de 2 años, cuando mis padres volvieron, o sea, dejaron salir a mi padre al final porque él no había hecho absolutamente nada, simplemente ser el papá de Fernando y había caído preso solamente por eso. Entonces, pero igual se pasó casi 2 años preso sin causa, uh, cosa que es bastante común en Cuba, y, pero logró al final salir para México y después para Estados Unidos. Y entonces volvimos, estábamos en Nueva York en esa época, y volvimos a Miami, y en Miami me enteré de que había estaban preparando una invasión para Cuba, uh, entrenando cubanos exilados para ir a invadir a Cuba. Y por supuesto entonces me metí en lo que después resultó ser la Brigada 2506, que fue la que invadió en Cuba en abril 17, hace pocos días. Es más, fue el 60 aniversario de la invasión, De esa invasión. hace unos días atrás.
Y ahí desembarcamos en Bahía Cochinos. Um, y por supuesto, ya la historia fue un fracaso, más que nada porque eh, Kennedy cambió los planes y resultó ser un desastre. Yo estaba de jefe del cuerpo de hombres ranas, ya que mi experiencia en buceando y en natación me llevó a eso, y entonces logré irme, o sea, no caí preso, y después seguí haciendo ataques tipo comando por un par de años hasta que vino la época de los misiles, o sea, La crisis de los misiles. la crisis de los misiles, y entonces en ese momento dejamos de hacer, por lo menos en el caso mío, dejamos de hacer ataques tipo comando a Cuba, pero sí me metí en la Marina Americana, donde me metí de nuevo en el cuerpo de hombres ranas, y así que soy veterano de Bahía Cochinos y veterano también de Vietnam. Quiero detenerme con un detalle que quiero que me cuente. Dentro de esa brigada, la 2506, ¿quiénes eran los 12 apóstoles? Éramos nosotros, éramos los hombres ranas. ¿Por qué esa denominación? Éramos 12. ¿Perdón? ¿Por qué se denominaban así? Porque éramos 12. Al final, uno de los 12 era un muchacho de 16 años y el entrenamiento que tuvimos era demasiado riguroso, y entonces pedimos que lo sacaran porque creíamos que iba a tener un problema, o sea, que lo iban quizás a matar, o que no iba a poder hacer las cosas que nos estaban pidiendo hacer. Así que eventualmente éramos 11 nada más, pero quedó el nombre ese de los 12 apóstoles. Bien, dentro de ese entrenamiento fue un poco, y de alguna manera, ¿no? Un entrenamiento que no solo les sirvió para estas cuestiones militares ahí en Bahía Cochino y en las misiones posteriores, sino para el resto de su vida, ¿no? Lo que tiene que ver con el buceo, con la vida y la exploración marina. Yo seguí después de la Marina, después como civil, pero trabajando para la Marina, me metí en lo que es buceo experimental, lo que le llaman buceo de saturación. Y entonces recibimos 2 años de entrenamiento para vivir debajo del agua, básicamente quedándonos varias semanas debajo del agua a grandes profundidades, que esa era la meta. O sea, la razón que le dicen de saturación es porque nos quedamos abajo más de 12 horas, lo cual el cuerpo se satura a la profundidad en que estamos. Cuando habla de quedarse a esa profundidad, ¿es en el agua o en algún, digamos, alguna... No, en un habitáculo, pero en el habitáculo está el ambiente, o sea, la presión del habitáculo está la misma presión del ambiente, lo cual nos permite salir por abajo, o sea, hay como una especie de escape, podemos salir por abajo, bucear y después entrar de nuevo y dormir adentro del habitáculo. Si después necesitamos ir a la superficie, sí, baja una campana, nos metemos adentro de la campana, nos sube a la superficie, nos engancha a una ¿cómo se llama?, cámara de descompresión, y entonces hacemos descompresión, que se tarda a veces también varios días descomprimiendo. Me quiero detener y volver un poquito para lo que fue el desembarco en Bahía Cochino, con una anécdota que quiero que la cuente usted, con un cartel pintado con un tiburón. Primero, ¿ese cartel lo pintó usted? Sí, ese cartel lo pinté. Agarramos una tapa de un tambor de 55 galones, una tapa de hierro, y la pintamos de amarillo que refleja, y le puse un tiburón y un mensaje diciendo: bienvenidos invasores, cortesía de los hombres ranas y del Bárbara J, que era el barco que nos había llevado hasta la costa. Era algo parecido a lo que habían hecho los hombres ranas una vez en el Pacífico. Los americanos habían hecho algo similar, como para demostrar a los invasores que ya había ido
los hombres ranas a abrir el camino, por así decir, que en realidad la misión nuestra era marcar la playa para poder entonces guiar a los soldados a desembarcar. Pero ahí se encontraron con una sorpresa en cuanto al suelo, ¿no? Difícil de clavar ese cartel. Bueno, porque pensamos que era arena, era una playa supuestamente, pero donde teníamos que poner los faros para indicar dónde desembarcar eran en un extremo derecho y un extremo izquierda. Y en los dos extremos había lo que le dicen diente de perro, que es una piedra formada por coral y es durísima. Y entonces, para poder poner el letrero que tenía una viga de metal, tuvimos que encontrar un hueco dentro de las piedras para poder ponerlo, cosa que era medio absurdo porque en ese momento nos podrían haber metido un tiro fácilmente si nos hubieran visto. El problema es que naturalmente, como éramos los primeros, todavía no se habían dado cuenta las personas, o sea, los soldados en Cuba no se habían dado cuenta que estábamos ahí. Andrés, he leído algunas notas, algunas entrevistas puntualmente suyas en relación a este hecho y esta cuestión en la que le tocó ser parte. Y en alguna de ellas, bueno, repite, lo tiene a Kennedy, al presidente John Fitzgerald Kennedy, como un traidor de alguna manera. ¿Puede explicarlo? Yo creo que la palabra traidor no es la indicada. Indiscutiblemente, él es el responsable de lo que ocurrió. No es como un capitán de barco, no importa que un marinero sea el que crea un problema, el capitán siempre carga con la culpa porque es la persona encargada de todo. Y en este caso el presidente, o sea, como dicen en inglés, the buck stops here, que es que la responsabilidad máxima la lleva el que decide por ser el principal, y en este caso era Kennedy. Yo diría que en realidad no, de acuerdo a lo que estaban planificando, no se debía haber llevado a cabo la invasión, debían haberla cancelado, porque realmente tenían que saber que iba a fracasar antemano. Cuando yo me metí en la Marina después, varios años, la especialidad mía era justamente operaciones anfibias. Y hay dos cosas, sobre todo, que no se puede jamás hacer. Una es hacer un desembarco como este de noche. En la Segunda Guerra Mundial creo que nada más que se hizo uno en África y da la casualidad que desembarcaron a 30 millas de donde se suponía que desembarcaran. O sea, fue un desastre. Entonces, cuando uno enseña todo lo que es operaciones anfibias, lo primero que se dice es tiene que ser de día, al amanecer, pero que la gente vea ya lo que están haciendo, porque si no es un problema enorme para todo el mundo. La facilidad para que haya un desorden es muy grande. Eso es número uno. Y número dos, tienes que tener poderío aéreo. Quiere decir que el enemigo no puede tener poderío aéreo. En el caso de Kennedy o de la invasión, se planificaban 3 días de bombardeo a todos los aviones de Castro, lo cual supuestamente iba a acabar con la Fuerza Aérea castrista. Pero Kennedy canceló, solamente se hizo uno, lo cual dejó que varios aviones castristas estaban perfectamente bien para poder pelear. Entonces, al tener eso, ya básicamente perdimos la guerra. Era imposible ganar si no teníamos superior aérea. Por lo tanto, eso es la razón que le dicen que fue una traición. Pero traición es, yo creo, si uno hace algo a propósito. Yo creo que en el caso de Kennedy era simplemente que él heredó la invasión de Eisenhower y simplemente era un individuo que estaba rodeado por una serie de personas que lo aconsejaron mal y al final
hizo una serie de errores que ya de por sí, al hacer esos errores, esos cambios en lo que iba a ser la invasión, lo que debía haber hecho es cancelarla. Pero no lo hizo y nos tiró, y realmente nos tiró, y lo más probable es que nos podrían haber matado a todos fácilmente. Tuvimos suerte. Y fue un fracaso enorme para Estados Unidos. Un fracaso que después, por supuesto, ha tenido unas consecuencias gigantescas en Angola, en África, en Bolivia, en todos los lugares, en Nicaragua, en Venezuela, y también en este país. Así que realmente fue, o sea, fue una pequeña batalla, por así decir, en la historia, de la cual mucha gente ni siquiera sabe que pasó. Pero realmente fue una gran, quizás una de las derrotas más grandes que ha tenido Estados Unidos, porque yo no creo que ellos han armado a un grupo de extranjeros y lo han llevado a una invasión de un país. Creo que es la primera vez y probablemente la última también. Andrés, después su vida transcurrió también con lo que es el mar, como bien decía, la exploración submarina, fotógrafo de National Geographic. ¿Cómo conoció al gran oceanógrafo, ¿no? Jacques Cousteau, ¿sí? Del cual también usted ha sido parte de su carrera, de sus cuestiones televisivas? Y acá le sumo una cuestión más. Argentina no es un país extraño para usted, ¿no es así? No, no, no. Estoy casado con una argentina y me pasé varios años en la Argentina. Hice algunos documentales en la Argentina, sobre todo uno que tuvo mucho éxito, que se llamaba, o se llama, Había una vez en el sur, y en esa documental fue la primera que se hizo sobre Península Valdés y de las ballenas, ballenas francas en esa zona, y aparte de mucha de la fauna del sur de la Argentina, que increíblemente en ese momento todavía era bastante desconocida por gran parte de los argentinos. Uh, entonces tuvo mucha, digamos, éxito, se mostró en todas partes del mundo, y ahora Puerto Madryn y Península Valdés es un parque nacional, es un lugar protegido mundialmente, y ahora van cientos de miles de personas a ver la fauna en esa zona. Así que tuvimos la suerte de ir a un lugar que realmente casi lo descubrimos hasta cierto punto, por lo menos le dimos mucha propaganda, ¿no? A nivel mundial y también en la Argentina misma. Estamos viendo imágenes de algunos de sus documentales también. Bueno, también no son cosas lindas en este caso, ¿no? Pero tiene que ver con lo que ocurría en otra, sobre todo en el Ártico, que es esa matanza de focas. Eso, créalo o no, eso también pasó en Península Valdés. En Península Valdés, antiguamente sí, mataban a los lobos para la piel. Y eso pasó durante muchos años. Todavía quedan partes de playas en Punta Norte donde está todo lleno de huesos de los desechos de los lobos marinos que mataron ahí. Bueno, le cuento como anécdota que nosotros tenemos, bueno, un amigo y además alguien que ha pasado en estos programas también de Zona Cero, que es fotógrafo especialista en naturaleza, Luis Burgueño se llama, es nuevejuliense, vive ahí, en Chubut, en Puerto Madryn, y bueno, también ha trabajado para National Geographic. Y cuando se enteró que íbamos a hacer esta nota con usted, por supuesto que lo conoce, y recuerda que había una vez en el sur, en el cine Rossini, que es el cine acá en 9 de julio, así, al momento que se estrenó. Esa era una versión en castellano. Se estrenó en el cine Ópera. Claro, pero lo vio acá en 9 de julio, cuando después se pasó, acá en 9 de julio, en nuestra ciudad, dijo que había ido al cine a verla, ¿no? Justamente. De acuerdo. Así que ha marcado a varios.
Cuando decimos que tuvo una vida de película, también una vida, y no nos referíamos solamente a la parte de documental, donde tengo entendido, corríjame si no es así, que en alguno de estos documentales fueron las primeras tomas, por ejemplo, de un ataque de una orca a una colonia de lobos marinos. ¿Es correcto, no? Sí, es correcto. Fue la primera vez que se había filmado. El problema es que en esa época, cuando nosotros primero llegamos a... Vamos a poner un poco la historia. O sea, primero que nada, los que fueron primeros a Península Valdés a estudiar las ballenas era un científico americano del New York Zoological Society, respaldado por el National Geographic, que se llamaba Roger Payne, que se llama, está vivo todavía, el doctor Roger Payne. Entonces, como era fotógrafo de National Geographic, me llevaron para hacer una nota de Roger Payne junto con dos otros fotógrafos de National Geographic. Fuimos 3. Y nunca se me olvida cuando llegamos a Pirámides que había un señor que vivía Peralta, que tenía un bar ahí en Península Valdés. Cuando eso, Península Valdés tenía 4 o 5 casas nada más, y había un hotel ACA ahí donde nos quedamos. Y el señor Peralta me pregunta, tenía una bomba de gasolina de esas a mano, y me pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí? Y yo le digo, venimos a filmar las ballenas. Y me dice, ustedes dicen los cachalotes. Que el cachalote es otro tipo de ballena, pero bueno, se ve que las personas de ahí, de Península Valdés, conocían las ballenas, pero no le daban ninguna importancia. Era algo parecido a tener guanacos o en fin, o avestruces o cualquier otro animal. No le daban tanta importancia. Después yo, estando ahí, conocí a la que es ahora mi señora, y de pura casualidad. Y entonces, como consecuencia de eso, volví a Península Valdés, pero con la idea de hacer una película. Y entonces hicimos una película de cortometraje con un amigo mío, y esa vez era una película de media hora para una serie, perdón, de 1 hora, que se mostró en la BBC de Londres y tuvo un éxito enorme. Y eso nos llevó entonces a hacer la película de largometraje, o sea, un documental de largometraje, que es Había una vez en el sur. Y estando ahí, nunca pensamos filmar las orcas, pero da la casualidad que estando ahí, filmando los lobitos que estaban recién uniéndose en la costa, vimos el ataque de orcas y lo filmamos. Y fue una cosa totalmente de sorpresa. Lo filmamos todo en un par de horas, y es la única vez que lo vimos. Incluso los guardafaunas de esa zona no lo habían visto precisamente ahí. Y por supuesto no hay forma de saber cuándo es que va a ocurrir esto. ¿Cuándo ocurre? Por lo menos no había en ese momento. Así que en ese momento pudimos filmar, y después vino Richard Attenborough con la BBC y lo filmó, y después incluso el metraje de eso me lo pidió Cousteau para poner en uno de sus programas, y nos compraron creo que 3 o 4 minutos de lo que habíamos filmado para poner en un programa de ellos, que creo que se llama Los Delfines. O sea, todo el grupo de delfínecos, y estaba ahí incluido el metraje nuestro. Así que ya hoy en día hay 2 o 3 individuos en Península Valdés que son sumamente conocedores de las orcas, y esto aparentemente ocurre en la época que están los lobitos recién nacidos, se reúnen en la playa, y las orcas aprovechan cuando la marea está alta, que pueden llegar hasta ellos, y agarran 2 o 3 o lo que puedan. Incluso hubo una controversia en ese momento en que nosotros habíamos espantado los lobos para que las orcas los agarraran, cosa que no fue cierta, pero indiscutiblemente siempre existe ese tipo de criterio
cuando uno está filmando, a veces por celos o por qué sé yo qué, pero realmente es una cosa natural que ocurre entre las orcas y los lobos y parece ocurrir todos los años. Andrés, cuando decía que tiene una vida de película, también tiene una vida de historieta. ¿Cómo nació el hecho de ser el personaje de su propia historieta? Bueno, tenía un programa de televisión en la Argentina, en ATC, cuando empezó Argentina TV Color. ¿Sí? Me dieron un programa de media hora que salía una vez a la semana. Y entonces un amigo mío me presentó a un chico llamado Mártire, que es tremendo dibujante de muñequitos. Y otro amigo me dijo, ¿por qué no sacamos una revista que se llame PAP, que es Producciones Andy Pruna? Y ahí entonces en cada una de esas revistas sacábamos unos muñequitos de alguna de las aventuras que había tenido. En este caso está mostrando una donde fuimos ¿cómo se llama? Las cataratas de Iguazú para filmar los vencejos que anidan detrás de las cataratas. Y en fin, hicimos varios, ¿cómo se llama? Comiquitas de esta índole. Y la verdad que es fantástico el dibujante este. Es Que cierto. todavía me comunico con él. Ah, sí, todavía se comunica. Es cierto que estaba en el elenco, estando acá en Argentina, ¿no? Fue parte del elenco de una película de ciencia ficción. Primero eso. Sí, y si pero también es cierto que un día dijo, por un motivo que se desconoce y se lo pregunto cuál es, dijo, hasta acá llegué, me voy. Porque me enfermé. Ajá. No, ¿Cómo era? no es. Agarré, parece que estando en Misiones, yo no sé si es por el agua o por algo que me picó, agarré lo que creen que era tifoidea o malaria. No están seguros. Nunca me pudieron dar un diagnóstico exacto, pero estuve un mes con una fiebre enorme y creo que perdí como 20 o 30 libras en el proceso. Y por supuesto la gente que estaban filmando no podían esperar un mes que yo volviera. Entonces cambiaron el libreto y me mataron en la película para poder seguir adelante con la filmación. ¿Qué película era? En realidad, en realidad yo estaba muy descontento con la filmación en sí, porque la idea era hacer un documental tipo semi-documental con película, pero el director que teníamos, Barney Finn, que era, Oscar ¿cómo se Barney llama? Finn. Un director más bien, sí, era más bien un director de películas dramáticas y lo que quiso hacer era totalmente diferente a la idea que yo tenía. Y seguimos con la idea, pero básicamente yo me fui no porque me estaba descontento, porque realmente lo hubiera terminado, pero porque me enfermé a un punto que por poco me muero, así que esa fue la razón. Andrés, le hago las dos últimas y por supuesto ya le anticipo que el agradecimiento, ¿no?, por poder tener esta muy rica charla. Hay un montón de cosas más para preguntarle, pero la pregunta es, después de tantos años, ¿volvió a Cuba? Volví en el año 2000. ¿Y cómo Es fue esa increíble, ya vuelta? hace 20 años de eso. ¿Cómo fue esa vuelta? Me permitieron ir, yo pedí permiso y me permitieron ir porque fui a ver a la que era la nani, o sea, la manejadora nuestra, cuando yo era niño. Y estuvo trabajando con nosotros desde que yo era un bebito hasta que me fui de Cuba. Y entonces ya ella estaba muy enferma y muy viejita y quería verla antes de que muriera. Y en realidad, por suerte, la vi porque al año de verla murió. Y entonces también aproveché para ir al campo nuestro, que lo habían convertido en un laboratorio esto de SIDA, y fui hasta Bahía Cochinos.
pero y fui al museo de Bahía Cochino, que nos tenían ahí como mercenarios, asesinos y todo lo demás. Pero nada, fue muy interesante. Realmente, aún en esa época, Cuba está hecho un desastre. Me daba pena realmente. Eh, La Habana, una de las ciudades más lindas del mundo, está cayéndose a pedazos. Es increíble. Andrés, y hoy, cuando mira hacia atrás y ve toda esta vida que le ha tocado, todas estas cuestiones que le ha tocado vivir, ¿qué siente? Bueno, por supuesto, lo que yo pinto ahora tiene mucho que ver con lo que yo he hecho toda mi vida, pero realmente yo todavía estoy, a pesar de la edad, claro que la pandemia me ha atrasado un poco a todo el mundo, a quien no, ¿no? Pero la idea mía es seguir sacando fotografías y seguir pintando. Y por supuesto, si se da la oportunidad más adelante, volver a la Argentina, visitar a familias de mi mujer, en fin, seguir la vida. También estoy en el proceso de escribir algunas memorias, no necesariamente una biografía, pero sí anécdotas de cosas que me han pasado que yo creo que son de suma interés. Uh, Filmando en el Chaco, filmando en la Patagonia, mis viajes a la Antártida, viajes al Ártico, en fin, he estado en muchos lugares y he hecho muchas cosas y entonces quiero contar un poco, poner en un libro y quizás con algunos dibujos y fotografías algunas de las anécdotas que he tenido la experiencia o en realidad la oportunidad de ¿cómo se llama?, de tener, ¿no? Así es. La oportunidad la hemos tenido nosotros de poder charlar este rato con usted, ha sido un gusto y algunas de esas anécdotas quizás sea motivo para tener otra charla en algún otro momento, porque, por supuesto, quedaron muchísimas y ha sido un placer. Así que, Andrés o Andy Pruna, muchísimas gracias por este contacto acá con Zona Cero 9 de Julio en Argentina. Muchas gracias.